Hola a todos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno chicos, como siempre soy Carlos y aquí estamos con un nuevo video para el canal. En este caso les traigo la review de este dispositivo, que sería el GameSeer T1S. Y bueno, quédense hasta el final de este video porque les tengo una sorpresita para todos ustedes, así que comenzamos. Y bueno amigos, para comenzar vamos a ir con lo que sería el apartado físico del diseño de este mando. Y bueno, aquí podemos ver que como punto principal es que realmente se parece mucho al mando de la PlayStation 4 o PlayStation 3. La verdad este diseño me parece muy bueno. Es uno de esos mandos que cuando lo tocas sientes, digamos, esa calidad. Se siente que está bien hecho, que está bien fabricado. Pese a que el material es plástico, realmente viene cubierto o recubierto en esta especie de material de piel o cuero. Y obviamente esto le da un mejor agarre, lo que hace que, digamos, no se te caiga. Y sin duda le da un estilo diferente a este tipo de dispositivos, ¿no? Algo que me di cuenta, y esto es algo muy personal realmente, es que para mí, a mi gusto personal obviamente, el peso de este mando está un poquito por debajo de lo que debería ser. Siento que le hace falta, digamos, tener un poquito más de peso, más parecido a un mando convencional. Obviamente es algo muy personal, pero bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta a la hora de elegir este tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, como podemos ver aquí, algo que destaca mucho en este gamepad es este soporte para colocar un smartphone de una manera muy sencilla, en este caso un móvil de hasta 6 pulgadas, por lo que de inicio no deberías tener ningún tipo de problema para usarlo. De igual manera no es necesario ponerlo aquí, puedes ponerlo en un stand o simplemente recargado en la pared, pero bueno, que sepas que tienes la posibilidad de colocar tu smartphone arriba de este mando, ¿no? Este mando tiene lo que sería un motor de vibración para tener una experiencia de juego aún más inmersiva, que es compatible tanto con juegos para Android que tengan, digamos, la posibilidad de activar la vibración, y juegos para PC que más hasta adelante vamos a estar revisando qué tal se comporta en cada una de estas plataformas, ¿no? Ahora tenemos también los botones comunes o típicos de cualquier mando. Tenemos por ejemplo dos sticks, un pad direccional y la típica botonera de X, A, B, Y. Y bueno, algo que me gustó mucho de este mando es que tenemos la posibilidad de regular lo que sería la intensidad del brillo de los botones. Simplemente con una combinación de teclas podremos aumentar o disminuir el brillo para, bueno, así colocarlo a nuestro gusto, ¿no? Ahora, si vemos la parte central del mando, podemos ver lo que sería el botón de Select, el botón Turbo, el botón Start y el botón Clear para deshacer los cambios que hayamos realizado en el mando, ¿no? Y bueno, algo que me pasó a mí particularmente fue que al colocar el smartphone los botones de volumen quedaban un tanto aplastados y se presionaban solos, por lo que tuve que colocar este smartphone un poquito más a la orilla para que, bueno, así no los botones no quedaran aplastados. Obviamente esto va a depender pues mucho de qué teléfono tengas, ¿no? Qué dispositivo estés usando, si los botones quedan aplastados por el mismo soporte, ¿no? Y bueno, vamos con la batería y aquí contamos con una autonomía de 600 mAh que se carga por conexión micro USB. Y aquí en los luces LED que tenemos disponibles en el mando podremos observar qué tan alta o qué tan baja está la batería, qué tanto falta para que se descargue. Y bueno, realmente desde que tengo este mando la batería ha estado bastante bien, no se ha descargado, apenas se ha bajado a la segunda de rayita. Y yo llevo aproximadamente 3 días usándolo, claro, un uso más o menos intensivo, para que, bueno, te hagas una idea que la batería dura realmente bastante bien, ¿no? Y bueno, otra cosa es que entra en reposo automáticamente después de unos cuantos minutos. Y bueno, si no tienes que estarte preocupando de que dejes el mando encendido y cuando regreses ya esté todo descargado, ya que se apaga automáticamente. Me parece que son 5 minutos, si es que dejas de usarlo en ese tiempo, se va a apagar automáticamente, ¿no? Ahora, para conectarlo al smartphone es muy sencillo. Simplemente tendrás que presionar el botón Home y el botón A por unos cuantos segundos hasta que se quede encendido totalmente el gamepad. Y de ahí en tu smartphone vas a tener que ir a lo que sería la configuración de Bluetooth y simplemente buscar un nuevo dispositivo, en este caso el GameSeer T1S, y ya con eso estará listo para jugar. Ahora, como les dije, este mando también se puede conectar a la PC, y es que aquí en la parte de abajo, un poquito escondido, viene, digamos, lo que sería este pequeño receptor de señal que parece una USB muy pequeña, y es muy sencillo de colocarlo en la PC. Simplemente vas a tener que conectar el receptor a un puerto USB de tu PC que no esté utilizando y realizar la conexión a la computadora. En este caso es un poco parecida, solo que ahora es el botón Home y X. Para que tú puedas saber que la conexión se ha realizado correctamente, el mando va a comenzar a vibrar una sola vez y bueno, ya con eso te va a indicar que está, digamos, conectado sin problemas, en este caso al ordenador. Y bueno, ahora aquí podrás observar unos cuantos juegos, tanto para PC como para móviles con Android. Y bueno, vas a poder observar que realmente funcionan perfectamente. Y en la gran mayoría de ellos el mando se configura automáticamente. Son en algunos casos muy pero que muy específicos. Va a tener que entrar, digamos, al mapeo de botones y hacer la configuración de qué acción quieres con cada botón de forma manual, ¿no? Pero realmente en la gran mayoría de juegos más populares el mando funciona automáticamente.
Ahora, si hacemos una pequeña comparación rápida con su antecesor, el G4S, vemos que hay bastantes diferencias. Por ejemplo, el G4S es un poco más estilo Xbox, mientras que el T1S va más al estilo PlayStation, ¿no? Sin mencionar que el material de construcción es un tanto diferente, ya que el G4S es totalmente plástico y este T1S también es plástico, pero digamos que viene recubierto con este material de cuero que le da un poco más de estilo premium a mi parecer, ¿no? Y bueno, chicos, este mando me parece una excelente opción, una excelente alternativa. Si es que tú no quieres invertir tanto en un dispositivo como estos, la verdad me parece bastante bien. Sobre todo porque el precio es bastante accesible, tiene un precio al momento de hacer este video de $39, lo cual es bastante económico realmente. Si consideras todo lo que tiene este mando, que por ejemplo es compatible con PC, compatible con iOS, compatible con Android y realmente es muy compacto, no ocupa gran espacio. El material de construcción con el que viene hecho este mando está bastante bien, se siente muy cómodo y sobre todo si te gusta el PlayStation pues puede que eso sientas como si fuera un mando exclusivo de PlayStation, ¿no? También porque algunas personas han logrado conectarlo con éxito a la PlayStation 3 con las funciones iguales que tiene la consola, como por ejemplo la vibración. Yo no lo he podido probar, no he podido mostrarles aquí en este video la conexión con iOS y PlayStation 3, ya que no cuento con esos dispositivos. Pero bueno, yo les voy a dejar en la descripción posiblemente a algunas notas o opiniones de usuarios que hayan logrado conectarlo a este tipo de dispositivos, ¿no? Puede que al principio tal vez no te guste mucho el estilo de este mando, sientas un poco extraño si tú eres más de otro tipo de dispositivos. Pero bueno, a los pocos minutos ya te estás acostumbrado, realmente se siente bastante cómodo. A mí me pasó así, al momento que lo tomé la primera vez como que no me sentía muy cómodo. Pero después de unos minutos de haberlo probado, haberlo usado, se siente perfectamente cómodo. De hecho creo que es uno de los mandos más cómodos que he probado en los últimos años realmente, incluso de consola. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta review. Recuerden que aquí abajo en la descripción de este video va a tener diferentes enlaces de compra en diferentes páginas web para que bueno, puedan elegir la opción que más les guste para poder adquirir su GameSir T1S. Y bueno chicos, gracias a todos por ver esta review, espero que como siempre les haya gustado. Recuerden que si fue así pueden dejarme un gran like, esperemos que podamos llegar a 300 likes. No es mucho, no les pido bastante, ya hemos llegado a más likes en incluso algunos videos. Pero en una review nunca hemos llegado, así que estaría bastante bien, ¿no? Bastante padre sería algo muy bonito que podrían hacer por mí, ¿no? Y chicos, ahora viene lo interesante para todos ustedes, que sería el sorteo, el cómo participar, en qué va a consistir, qué se va a regalar, etcétera. Y bueno, participar es muy sencillo, lo que van a hacer es ir a la descripción de este video, van a tener que entrar a un enlace en una página de Gleam.io en la que van a tener que cumplir ciertos requisitos para poder participar. Entre ellos y requisitos obligatorios obviamente es estar suscrito a mi canal y suscribirse al canal de GameSir y además seguirnos a ambas personas, en el caso de la compañía de GameSir, seguirla en sus redes sociales y a mí también en mis redes sociales, ¿no? Si ustedes ya han hecho alguna de estas opciones, ya están suscritos a mi canal o ya me siguen en mis redes por ejemplo, simplemente deben darle otra vez encima de digamos la opción para seguirme por ejemplo en Twitter. Los va a mandar a Twitter, le va a verificar que ya están siguiéndome y les dará su participación, y obviamente entre más tengan pues más posibilidades tienen de ganar, ¿no? Ahora, ¿cómo va a terminar el sorteo? ¿Cómo se van a anunciar a los ganadores? ¿Cómo se va a enviar? Etcétera. Bueno, vamos, ya cuando termine el sorteo vamos a darle una semana para que el sorteo esté activo. Y bueno, para que termine, van a pasar, cuando llegue el séptimo día, posiblemente cuando termine el sorteo, un día después o dos, yo voy a subir los ganadores a mi canal. Yo me voy a poner en contacto personalmente con él vía Twitter, Facebook, posiblemente le dé mi WhatsApp, etcétera. Y ahí le voy a pedir obviamente los datos más necesarios, que serían su dirección, número telefónico, nombre, y algún otro elemento que se ocupe para que yo mismo pueda hacerle el envío. Obviamente ustedes no van a tener que pagar absolutamente nada por el envío, va por nuestra cuenta. Ya les voy a explicar por qué paquetería va a llegar, por dónde va, etcétera. Yo les voy a estar diciendo qué se tiene que hacer, ¿no? Bueno chicos, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado esta review una vez más. Recuerden, llegamos a 300 likes, si se puede. Recuerden también que, bueno, posiblemente más adelantito se haga algo interesante con la compañía de GameSir. No les digo más, pero bueno, ya saben, lleguemos a más likes, la mayor cantidad de likes, para bueno, poder así seguir trayéndote reviews de estos tipos de dispositivos. Y quién sabe, quizás uno que otro sorteo a lo largo de estos meses, ¿no? Así que bueno chicos, espero como siempre les haya gustado este video. No olviden que al final de este video les voy a dejar, digamos, unos pequeños enlaces a otros videos interesantes que les pueden gustar o les pueden servir. Y también no olviden que como siempre soy Carlos de su canal Androidosis y ustedes ya lo saben. Nos veremos en un nuevo video. Bye bye.